experto en migración a la nube. Entrena en Gimnasios Sportlife. Cambia tu vida. Y Acti, impulsando la transformación digital de Chile. Presentan Transformación Clave. Porque estamos presenciando cambios epocales con grandes transformaciones como la digital, la del emprendimiento y la sostenible. Desde ahora en Radio La Clave, Alex Tudor llega al aire de la 92.9 para presentar Transformación Clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Sigo resfriado, pero con un poquito más de voz, porque ayer y anteayer la verdad que no tenía voz. Me ayudaron mis co-conductores, ahora ya empieza a salir la potencia de la voz, así que feliz por eso. Vamos a conversar cuando son las 4 de la tarde, 1 minuto, 12 grados en Santiago de Chile, así que bastante helado, aunque soleado, está rico, pero engañador por el frío, después se va a poner más helado, ya me imagino. Vamos con esa primera entrevista, Estela. Transformación Clave. Mundo digital. ¿Está tu empresa preparada para conversar? ¿No? ¿Qué es lo que es eso? Para convertir. Convertir. Lo que pasa es que tengo un documento que al pasarlo de PDF a Word me dejó la tendalá, entonces no sé lo que dice acá. Bueno, pero el tema es la protección de datos, la ley de protección de datos, mejor no leo nada y me inspiro. Y si eso puede ser una ventaja competitiva, también ustedes hablan de que la inteligencia regulatoria puede impulsar la reputación y la competitividad internacional, que aparecen puros signos raros acá, pero se entiende. Así que, bueno, vamos a dar la bienvenida a Vivian Pido, así se dice, ¿no es cierto? Bien. Fundadora y gerente general de AppSociative, que es una consultora experta en estrategia de datos con alto impacto en los negocios. Bonito. Y José Ignacio Mercado, director del Grupo de Protección de Datos y Tecnología del Estudio de Abogados Keri. ¿Cómo están los dos, Vivian, José Ignacio? Bienvenidos. Bien, gracias. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Súper cerquita del micrófono, por favor, para que se escuche. Alguna voz se tiene que escuchar bien, ya que la mía está más o menos. Claro, fuerte y claro. Claro. Oye, bueno, me gustaría saber un poquito esa perspectiva, ese punto de vista de que esta ley de protección de datos, más allá de ser un cacho, más allá de ser un problema, con tremendas necesidades de transformaciones culturales, con tremendas potenciales multas que no son para nada chicas, también pueden significar algo positivo para las empresas que lo hacen como corresponde. ¿Quién quiere partir? Y también cuéntanos un poquito de sus respectivas empresas, Estudio Abogados Keri y también AppSociative, que suena bien bonito. Suena bonito. Bueno, gracias primero que nada por invitarnos, Alex, a este programa, y gracias a José Ignacio también por aceptar nuestra invitación a hacer un esfuerzo conjunto de que nuestros clientes puedan diseñar sus estrategias de datos considerando las implicancias de esta nueva ley de protección de datos personales. O sea, ya tenemos una ley de protección de datos y ahí José Ignacio se maneja más que yo, pero esta viene con modificaciones que incluso podrían significar que haya empresas que desaparezcan del mapa. Pero si lo vemos como una oportunidad, viene con modificaciones que pueden hacer que una empresa despegue a nivel internacional, que pueda hacer negocios hacia afuera, que tenga una cultura que esté a la altura de los estándares internacionales para poder crecer y avanzar. Claro, me imagino que como este marco regulatorio se parece al europeo, exacto, en la medida que lo adoptemos, tal cual, genera una diferencia con otros países de Latinoamérica que no lo tienen al momento de hacer negocios con empresas europeas y quizás el día de mañana con empresas de Estados Unidos. No sé, me estoy carrileando ahí, pero antes de entrar a hacerle doble clic a eso, cuéntanos de qué es lo que es AppSociative, qué es lo que hacen ustedes. Bueno, AppSociative es una consultora en gestión de negocios. Nosotros diseñamos la estrategia de datos del cliente desde que tú capturas el dato en su origen, ya sea que se genere o lo tomes de afuera, hasta que tú lo usas para explotarlo en la toma de decisiones o para monetizarlo.
Eso significa que te ayudamos en todo el viaje del dato, desde esta captura, cómo lo integras, lo conectas, lo gobiernas, lo disponibilizas al negocio de una manera ordenada, catalogada, gobernada, con la automatización que hace que las personas aporten valor donde lo tienen, que es en el conocimiento y la experiencia del negocio. Hagan uso del machine learning, la inteligencia artificial, que son herramientas que hoy día están a disposición para mirar ese futuro, para proyectar escenarios, para predecir escenarios, y después en base a eso tomen decisiones con certeza, con seguridad, pero también puedan explotar esta información hacia sus clientes y que sus clientes, en base a los datos que son capaces de generar, puedan tomar mejores decisiones. Oye, o sea, es una empresa eminentemente tecnológica, porque es una consultora, ¿no? Una empresa, digamos, por un lado es consultora, por otro lado es consultora de tecnología. Lo que pasa es que en este viaje del dato están las tres patitas. Está el viaje tecnológico, efectivamente, porque pasas por usar plataformas que te permitan integrar los datos con gobierno y explotarlos con facilidad a la manera que las personas los necesitan para poder hacer sus análisis y toma de decisiones, pero pasas por entender también los procesos, por definir procesos, por comunicarlos bien, que las personas los hagan propios en su día a día, y pasas por el punto más clave al final del día, que son las personas, porque si tú puedes tener la mejor tecnología, puedes tener los procesos súper bien definidos, pero si las personas no tienen ese accountability, esa responsabilidad respecto del rol que ejercen y no se ponen en los zapatos del que sigue en esta ruta para que esto fluya y sea una autopista de despegue, en realidad ahí se te cae todo lo demás. Y por eso que vemos que esta ley, quizá me estoy adelantando un poquito, las gerencias de personas tienen un rol gravitante en el cumplimiento de ella. Pero, y con esto cierro el tema tuyo que me interesa de App Society, pero yo me acuerdo de haber entrevistado muchas veces a empresas de datos y te hablaban de conceptos como Data Lake, Data Warehouse, o las cosas virtuales y todas las arquitecturas virtuales de datos, etcétera, etcétera. También eso ustedes lo recomiendan en su asesoría. Es parte de la tecnología. Para tú poder recorrer esta ruta, efectivamente tienes que tener tecnologías que te integren los datos, donde las almacenas, los procesas y finalmente cómo los explotas. Claro, y la parte de arquitectura, incluso la virtualización de datos, todas esas cuestiones que nunca las entendí muy bien, pero bueno, me acuerdo los nombres. Tal cual, sí, pasas por todas esas plataformas. Está bien. José Ignacio, cuéntanos un poquito de Keri Breve, porque yo creo que es conocida como estudio de abogado, digamos, uno sabe lo que es un estudio de abogado además, pero ustedes tienen ya ¿cuántos años en Chile? Chuta, ni yo sé. Ah, te pillé, no ya, no importa. Pero lo averiguamos, lo vamos a averiguar por googlear mientras tú estás explicando un poquito el tema de cómo está la situación de... Keri llevo 20 años, pero antes de eso hay más historia, así que... Está bien. Nosotros, mira, escuchando a Vivian, nosotros participamos mucho en este como viaje del dato desde el punto de vista del modelamiento jurídico. O sea, claramente el gobierno de datos pasa por un diseño legal que tiene varios desafíos. Uno de esos desafíos es cómo cumplo esta normativa, cómo enfrento una normativa que finalmente depende de mucho criterio de autoridad, de mucha interpretación, y cómo de alguna manera aplico la norma sin afectar o impactar mi modelo de negocios, cómo lo adecuo. Y es ahí, en esa tensión, donde el rol del abogado, el rol de la organización es bien interesante en cómo abordar ese punto. Y es complejo porque ahí ustedes tienen que tener un conocimiento y una perspectiva mucho más holística, más sistémica, no solo un tema de la ley, sino es que ese es el punto. Cómo afectan los negocios. La ley es un punto de partida, y no solo la ley de datos, es un conjunto adicional de normas y regulaciones que impactan a una organización. Pero el rol del abogado es entender esa organización y entender cómo funciona y cuáles son los dolores. Yo he estado también en el lado del abogado in-house y la norma se aplica, o la ley en general se aplica de una manera distinta, y el punto es cómo de alguna manera puedo diseñar esto para efectos de que no tenga resistencia interna. Y ese es el punto que uno tiene que manejar particularmente con esta ley. O sea, las organizaciones ya enfrentadas a esta normativa, a la norma de ciberseguridad, etcétera, lo que están planteando es cómo me impacta desde el punto de vista comercial. Yo no puedo dejar de vender, no puedo dejar de usar estos datos para esta finalidad específica. Uh-huh.
Y el punto o el desafío del abogado ya no es tanto de repetir lo que dice la norma, no basta, es amoldar la norma para que el modelo de negocio, el negocio no se vea afectado. Amoldarla cumpliéndola, porque hasta por ahí nomás se puede, claro. Obviamente, y en ese proceso de amoldar la norma es donde pueden aparecer un montón de externalidades positivas que son muy interesantes de poder abordar. Y además que esto no se refiere solamente a los datos de los clientes, también leía por ahí en ese brief que no entiendo mucho porque con unas traducciones raras de símbolos de PDF a Word, que también hay que preocuparse de los datos de los colaboradores, de los proveedores, o sea, es mucho más amplio. Es mucho más amplio, o sea, el dato personal, uno normalmente lo tiende a ver desde el punto de vista de dónde se genera el mayor impacto del día a día y probablemente... La materialidad, como le llaman algunos. Lo más probable es que impacte mucho más desde el punto de vista de la empresa hacia afuera, pero la cantidad de datos de mis trabajadores, de los colaboradores que existe al interior de la organización no es menor y eso también está impactado y afectado por esta norma. Increíble, deben haber también sistemas que uno tiene que cambiar. Todo. Porque si tiene ¿para qué decir un CRM? Pero si tiene software de gestión de trabajadores que contienen información que hay que borrar. Todo eso. Imagínate que uno tome datos en forma automática y te toma todos, pero ya no puedes tomar uno. O sea, tiene muchas implicancias. Realmente. Y tú apuntaste al CRM, o sea, que son software tal vez más, sistemas que son más complejos. Pero hay sistemas de captura, por ejemplo, huelleros para acceder a salas de reuniones. Las lógicas de minimización debieran apuntar a ¿por qué voy a estar pidiendo un dato biométrico para entrar a una sala? Si no hay una justificación, voy a tener que repensar también ese tipo de procesos. Oye, esto es como ¿se acuerdan el año 2000 cuando teníamos miedo que tuviéramos problemas con los computadores, con el Windows, no sé qué? Hay mucha implicancia, no sé si todo el mundo la está viendo y cómo vamos, yo creo, en la preparación. Yo creo que no lo están viendo. Se ve de a poco, O sea, se va a ir viendo de a poco. Hay varios hitos finalmente que van a marcar más visibilidad de estas normas. Esta no es la única norma que está cambiando, el ecosistema cambió completo. O sea, ciberseguridad, datos personales, regulación de inteligencia artificial. Van a haber varios hitos que van a impactar de alguna manera en darle visibilidad a este asunto. O sea, la primera multa en materia de ciberseguridad impuesta por la ANSI, eso va a ser un hito, la entrada en vigencia de la norma, y en algún punto esto va a ir ganando un poquito más de visibilidad. El punto es que a la organización no la pille tan desprevenida. Claro, porque además esta ley que ya se publicó en diciembre del 2024, ahora en junio se publican los reglamentos, que es como el rayado a la cancha donde estoy, pero empieza a regir el 1 de diciembre del 2026 y en general los chilenos somos de dejar las cosas para último minuto, pero la verdad es que 16 meses más o menos que es lo que queda, no sé si 18, un poquito, 18 meses. No es mucho para todo lo que implica esta entrada en vigencia. Considera que cambia la forma de relacionarse con los propios colaboradores en términos de las responsabilidades y cómo acotas a qué data tienen acceso y para qué la van a usar y cuál es el resultado. Cambia la forma en que te relacionas con tus proveedores, qué data les vas a entregar, sobre todo nosotros que trabajamos mucho con datos de los clientes. Yo esperaría empezar a recibir un montón de anexos de contrato que regulen la forma en que el equipo trabaja con la información. Entonces tiene mucho también de un cambio cultural, que era lo que te decía al principio, porque muchas veces las tecnologías tienen todos los niveles de seguridad que te permiten bloquear usos indebidos. Pero si yo en la práctica, y te voy a poner un ejemplo súper sencillo, si tú te vas a otra sala a buscar a alguien, dejas tu computador abierto, no lo dejas con la sesión cerrada, es culpa tuya, es culpa mía. Es totalmente responsabilidad tuya al final del día. Yo puedo tener un montón de sistemas, pero el usuario es el que finalmente le pone la guinda a esta torta, ¿no es cierto? Totalmente. Oye, varias preguntas. Ejemplos de cómo se podría trancar la pelota, para una expresión futbolera, de que una empresa que no se prepara dice, chuta, según esta ley, yo que estoy acostumbrado a hacer esto para vender, para comunicarme con los clientes, para cobrar, ahora no puedo. Y segunda, no se me puede pasar
el tema de amoldar y cómo en ese amoldarse se pueden generar ventajas competitivas. Eso es interesante que deje ejemplos, a ver qué se te ocurre en este caso. Pero bueno, vamos a las dos. ¿Ah? ¿Cómo trancar la pelota? O sea, no entendiste la analogía futbolística. Yo te la entendí. Oye, pero son un poco futboleros. No, pero yo te la entendí. Te puedes complicar la vida, me refiero que si no te preparáis, oye, antes mandaba mail haciendo esto, hoy día ya no puedo hacer más eso. En todo orden de cosas, venta, cobranza, relacionarse con los casos típicos que nos puedas traer a... El caso más típico... Si quieres te lo pongo en tenis. No, está perfecto. Pelota a la red. No, ahí se entiende. No, mira, probablemente el mayor trancazo de pelota va eventualmente a ser la autoridad. O sea, si efectivamente... Que no te va a permitir hacer que tú antes hacías. Te puede sancionar, o qué está haciendo, por qué está haciendo este proceso, por qué está pidiendo estos datos, que son o no, hizo tal cosa. O sea, hay una serie de obligaciones que ellos van a monitorear, pero probablemente si tú te insertas en un ecosistema en el cual tú eres proveedor eventualmente de servicios de un tercero, a lo mejor el receptor del servicio, en ciertas lógicas de due diligence, te va a poder plantear qué está haciendo con esto, cuál es su política de retención de datos, cuáles son sus políticas de seguridad de la información. No lo tiene, no puedo contratar con usted, tengo que buscar a otro. Entonces, hay una... Ya, eso pasa también en las normas de sostenibilidad, en las normas de derechos humanos y todas las que incluyen el área de sostenibilidad. A ti, Vivian, ¿qué se te ocurre en la lógica de trancar la pelota? Que algo hacía yo que ya no lo puedo hacer más y era clave para mi negocio. Yo creo que es súper importante... primero, mirar tu negocio bien desde con las alturas del águila, de cuáles son los datos personales con los que trabajamos, para qué se usan, quién los usan y si los vamos a poder seguir usando o no en función de lo que la ley establece. Cómo tenemos que cambiar la forma de trabajar, qué quizás capacitación o qué acompañamiento hay que darle a esos equipos para que vayan mirando su forma de trabajo distinta. Y aquí, insisto, yo creo que hay que armar comités que sean multidisciplinarios, donde gestión de personas tiene un rol súper clave, pero también con el área comercial, con el área legal, sobre todo... ¿Y esto aplica para todo tamaño empresa? Todo tamaño empresa. La ley, corrígeme José Ignacio, pero no distingue tamaño de empresa y tampoco distingue si el dato personal es de cliente o colaborador. Uh-huh. Entonces, eso es lo que lo hace... súper gravitante que las empresas le tomen el peso, porque la denuncia de están tratando mal mis datos personales puede venir de afuera o de adentro. Ya. Oye, y ahora el segundo punto. No hago más analogía, así que quédate tranquilo, José Ignacio. Oye, eso que dijiste tú de el hecho de amoldarse puede generar ventajas competitivas. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Claro, tomando un poco lo que mencionaba antes, el hecho de tú tener una gobernanza de datos de cara a potenciales clientes, obviamente te va a facilitar un proceso de contratación. Pienso, no sé, procesos de compras públicas. No descarto que eventualmente las bases de licitación empiecen a poner algún requerimiento o de admisibilidad o puntaje que te diga, acredíteme cómo está cumpliendo esto, las capacitaciones que está haciendo, etcétera. Y obviamente el tener algún tipo de plan de cumplimiento certificado en su minuto, claramente va a apuntar de cara al consumidor. Podría generar una lógica como un sello interesante. ¿Y hay alguien que tenga... que esté certificando oficialmente, todavía que tenga el sello como para poner la ISO? No, esto falta todavía. O sea, son todos los temas, es parte de los temas que tienen que ser implementados cuando la ley entre en vigencia. Se va a tener que reglamentar ese tema. Falta todavía. ¿Quién es el responsable dentro de la empresa, el representante legal? ¿El representante en qué sentido? El representante, o sea... de cumplir la ley y la empresa misma. Es la empresa misma. No hay una sanción personal. O sea, si hay una infracción a esta ley, no es que responda el representante legal de manera personal, que es una pregunta que muchas veces se hace. Es la empresa la que va a sufrir la exposición económica asociada a la multa y todo lo que eso puede conllevar finalmente. O sea, no es solo la multa de la agencia, pueden haber efectos en materia sectorial, protección al consumidor, hay varios cruces. Claro, o sea, si me das un minuto para... Dos, gracias, para darte el contexto. O sea que, a ver, primero,
efectivamente esta nueva ley impone multas que van desde las 5.000 UTM, o sea, 30 millones de pesos, que para una empresa pequeña puede ser muy complicado. Desde las 5.000 UTM hacia arriba, que se crea una agencia de protección de datos que, a diferencia del CERNAC, por ejemplo, tiene la autonomía y la facultad de fiscalizar por sí misma y de imponer multas por sí misma, como también hacer una fiscalización a raíz de denuncias, ¿ya? Y podría hacer 2 o 3 cosas en relación a eso. Una es imponer una multa, otra es suspender actividades de tratamiento de datos personales, que es como el clausurado del Servicio de Impuestos Internos, así como este restaurante clausurado. Y a eso me refería yo con trancar la pelota, que te clausuren. Te clausura y puede ser... Ahí está el término. Clausurado. Eso. Sí, pues esta agencia tiene esa facultad. Y lo tercero es que se crea un registro tipo DICOM, donde van a estar las empresas que incumplen por 5 años, ¿no es cierto? Pero también van a estar las empresas que cumplen o que tienen su modelo de tratamiento de datos personales certificado. Y te agrego un dato más. Esta ley establece que las empresas sí o sí tienen que contar con un Data Protection Officer o una persona... Cada vez surgen nuevos cargos y nuevos acrónimos. Exactamente, una persona a cargo de la protección de datos, que no puede depender del Chief Data Officer, porque es como ser juez y parte. Entonces, también además... Del Chief Technology Officer, tampoco, del CTO. Del CTO. Ni el CISO, ni el... Oye, el día sí que... Bueno, estos 3 es como una pirámide. Está el CISO, el CDO y este DPO. Y el DPO probablemente va a tener que ser dependiente del gerente general, podría estar del directorio, pero tiene que ser alguien senior que sea capaz de entender el negocio, de cómo los datos personales impactan en la gestión del negocio, y por lo tanto también puede ser una contraparte válida para estas otras 2 entidades. Entonces, las empresas hoy día... Como los oficiales de cumplimiento, que a veces dependen de los directorios. Entonces, es un perfil especial, no es que tú pongas a alguien que venga salido de la universidad recién a ejercerlo. Hoy día las empresas con suerte tienen Chief Data Officer. No, es un cargo que hoy no existe y tiene una mirada muy distinta. O sea, normalmente las empresas, enfrentado a esto, plantean, pero voy a radicar la función en compliance. Y no es lo mismo. No es lo mismo, o sea... Probablemente meter esto en compliance es fatal, finalmente, porque no sigue la misma lógica de... ¿Se trancaría la pelota? No. Oye, pero ¿por qué es fatal? ¿Por qué lo ves fatal? Me interesa ese punto. Porque esto no tiene un tema de sí o no, cumple o no cumple. Hay mucho de, como te comentaba, hay que amoldar, hay que buscar. Y tiene que todo seguir funcionando, tú no lo puedes solamente parar. Exacto. En el fondo se tiene que parar cuando efectivamente la norma ya no te da, no te aguanta el tipo de tratamiento que tú estás tratando de desarrollar. Pero en muchos otros casos el rol es buscar el camino para poder hacer esto de manera acorde con la normativa de protección de datos. Uh-huh. Entonces tiene una mirada un poquito más amplia que la sola mirada del compliance. 2 preguntas, porque el tiempo se nos va y después no voy a tener tiempo para preguntarles, pero ¿qué pasa con las empresas de otros países que operan en Chile? Se tienen que ajustar su sistema y todos sus procedimientos y todo a la ley, no queda otra, pero ahí en el juego internacional, de acá para allá, de allá para acá, ¿cómo va a afectar esto? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, que me cuenten un poquito cómo sus 2 empresas y también en esta combinación de OneTrust, que tiene cuento, que cuéntame lo que es el OneTrust, que estoy metido. Pero quizás primero el tema de ese juego internacional. Sí, mira, es bien interesante la pregunta y se me ocurren 2 puntos. El primero, esta ley tiene ciertos efectos, uno podría decir como extraterritoriales. Entonces, empresas extranjeras que estén tratando datos de nacionales, de chilenos, tienen que cumplir ciertas obligaciones de registro, tienen que registrar acá a una especie como de encargado, persona o ente al cual se le puede hacer la notificación o algún tipo de requerimiento por parte de la autoridad.
Y el otro elemento importante desde el punto de vista del flujo internacional es que esta es una norma que regula la transferencia internacional de datos y por lo tanto ya no existe esta libertad que tenemos hoy de mover o trasladar datos de un lado para otro sin preocuparnos mayormente de la diligencia con la cual se hace esa gestión. Hoy la ley va a establecer una serie de requisitos para poder llevar a cabo esos flujos transfronterizos y lo primero es estar a la norma de adecuación que establezca la Agencia de Protección de Datos en su minuto. Y no existiendo esta norma de adecuación, hay que llevar a cabo una serie de procesos de diligencia reforzada para efectos de poder justificar la transferencia. Entonces, eso de alguna manera también tiene un impacto en el día a día de la organización, la cantidad de flujos transfronterizos que existen y que uno no se da cuenta que están. No son menores, desde el payroll y de ahí en adelante, las nubes, etcétera. Y Datas, ¿cómo se llama? Datas como un entrevistado que tiene OneTrust. ¿Qué es lo que es OneTrust? OneTrust es una plataforma tecnológica que está hecha exclusivamente para gestionar estos datos personales y tener claridad del consentimiento que han dado las personas respecto de cómo quieren que traten su información, porque por ejemplo tú puedes abrir cuenta corriente en un banco, pero tú quieres relacionarte con el banco solo para la cuenta corriente, no quieres que te llamen para un crédito de consumo, para un crédito hipotecario, para un seguro de auto, entonces tú necesitas tener claridad de todas esas autorizaciones que las personas te han dado o de la revocación de esas autorizaciones, o tú podrías decir, mira, para la cuenta corriente no me importa que me llamen una vez a la semana, pero para un crédito de consumo una vez cada 2 meses. Pero esto porque OneTrust existía antes de esta nueva ley, pues. De esta nueva ley en Chile sí, pero OneTrust nació en respuesta a cómo las empresas se hacen cargo de responder a este tratamiento de datos personales en Europa con el GDPR o el GDPR, y de ahí en adelante hoy día ya tiene más de 14.000 clientes a nivel mundial y tiene un staff de abogados de como 500 profesionales que están mirando las actualizaciones normativas para que esta plataforma te permita tomar cómo las personas quieren gestionar sus datos personales, hacer auditoría sobre eso y también permitir la portabilidad de los datos. Si tú como persona quieres tomar tus datos, llevártelos para otro lado o quieres que te los borren y no quieres que ninguna empresa los tenga nunca más, también tienes que dar cuenta de cómo te haces cargo de eso. Entonces, es una plataforma que no compite con plataformas de gobierno de datos para la toma de decisiones, sino que tiene el uso específico de la gestión de tratamiento de datos personales. Oye, casi nos tenemos que ir, pero no puedo dejar de preguntarles recomendaciones para los que no han hecho nada, que están atrasados. Léanse la ley, por lo menos. Yo creo que es un buen punto de partida. O tratar de averiguar, responder, ¿qué es esto? Claro. Hacerse la pregunta, creo que es bien importante hacerse la pregunta, o sea, y de ahí empieza todo lo demás, estoy preparado, qué hago, desde dónde parto, etcétera, pero lo primero es entender, hay algo que está cambiando, ¿cómo lo enfrento? Perfecto, bueno, y me imagino que asesorarse por gente claro, que sabe. Exactamente, sí, claro, buscar una asesoría, bueno, para eso nosotros hicimos esta alianza estratégica, porque en el fondo nosotros tratamos de entender muy bien el negocio de nuestros clientes, qué quieren hacer y cómo, pero esto va mucho más allá de una estrategia de datos, tiene que ver con un compliance legal, donde Keri es muy fuerte y por eso que le proponemos a nuestros clientes esta trilogía de Associative, Keri, OneTrust, como una forma de estar tranquilo de que van a poder cumplir con esta ley de datos personales. Perfecto, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Morris Opaso, ahí salió la voz, lidera la revolución digital con soluciones en la nube. Más de 1.500 proyectos en la TAM respaldan su enfoque 360 para innovar con tecnología. Transforma tu empresa ahora con Morris Opaso. Visita morrisopaso.com, ellos son partner avanzado de AWS en Latinoamérica. No tengo tiempo, Vivian, después me duele todo. Basta de pretextos. En Gimnasios Sportlife transformamos tu excusa en energía. Con descuentos increíbles que te dejarán sin aliento, ingresa a www.sportlife.cl y comienza a entrenar. Y ACTI, la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, impulsa el desarrollo digital de Chile, promoviendo la innovación, el talento y la transformación tecnológica, conectando el presente con el futuro y apoyando empresas, personas y tecnologías que están cambiando el mundo. Agradecerle a Vivian Pido, socia fundadora y gerente general de Associative, y también a José Ignacio Mercado
director del Grupo de Protección de Datos y Tecnología del Estudio de Abogados. Kerry, que les vaya muy bien con esto que se viene, harta pega, pero entretenido. Dale, gracias a ti por la oportunidad de poder estar conversando contigo. Un placer. Nosotros vamos a una pausa y volvemos enseguida. Innovación, tecnologías disruptivas.